Saludamos a Gilles Beff, profesor en la Universidad Pierre et Marie Curie y de la Universidad Sorbonne, París, Francia. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Científico de la Agencia Francesa para la Biodiversidad. Sus investigaciones se centran en biología integrativa de organismos marinos en el Observatorio Oceánico de Banjuls, en los Pirineos, en el Mar Mediterráneo. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Quisiera agradecer a la gente aquí de la organización que me invitó. Es la segunda vez que estoy aquí al Congreso de Futuro. Participé hace 3 años. Hoy en día vamos a imaginar a ver un poco esta coevolución entre el ser humano, que hemos visto lleno de bacterias y de redes de bacterias, lo que contó el Eric un poco antes, y lo que estamos finalmente. Aquí he colocado 4 ecosistemas: el norte chileno, desierto total, entre Arica y la zona más allá, a Parinacota, un trozo de bosque nativo de Guyana, 50.000 especies al kilómetro cuadrado, un trozo de récif de coral en Nueva Caledonia, 5 a 6.000 especies por kilómetro cuadrado, y una ciudad, Shanghai, la mitad de los franceses, solamente en una ciudad. Todo eso una evolución de... Aquí he colocado una foto que saqué la semana pasada con mucha emoción, de una especie chilena, la ranita de Darwin, que se va cada día un poco más, que vive únicamente en su tierra, en la 10ª región, en la indiferencia general. Y aquí la pregunta del cambio climático, la evolución de la temperatura sobre un siglo. ¿Cuándo todo empezó finalmente? Cuando el hombre se dio cuenta de la presencia y de la representación de la biodiversidad. Aquí les llevé en la cueva Chauvet. He tenido 2 veces la suerte de poder visitar esta cueva. Es la más increíble del planeta. 37.000 años. Lascaux, 20.000. En Lascaux tenemos algo como 7 especies representadas, el doble en Chauvet. Había en Francia rinoceros, leones, panteras. Estos hombres a la época estaban muy poco numerosos. ¿Quién dibuja como esto? 37.000 años en una cueva. Y cómo la evolución se hizo entre la actividad humana y el impacto sobre la fauna. Aquí me gusta mucho ese trabajo en TRI hace algunos años, cómo pasamos del 2 caras, ese trozo de piedra tallada que tenemos y que nos sirve finalmente de herramienta y de arma durante 13 millones de años. 2 caras. Con eso puedo combatir, matar. La cosa cambió mucho hace más o menos 11.000 años con la invención realmente de la arma de lanzamiento, quiero decir, una arma que permite de matar a distancia. Todo cambió. Arca, flechas, propulsor, y después el polvo negro aquí, inventado por los chinos en los años 1200. Hoy en día, cuando estoy en Congo, a la frontera con Sudán, tengo conmigo hombres que tienen 13, 14 años, con Kalashnikov. Y me matan todos mis elefantes, mis rinoceros, mis jirafas. Hemos matado en menos de 40 años la mitad de las jirafas. ¿Por qué? ¿A qué sirve esto? Los rinoceros se venden la cuerda, por supuesto, y la jirafa no se come tanto. Es la actividad actual del realmente el colapso del vivo. Y matamos a unas especies que amamos. Los tigres nos quedan 9%. Los leones, 8%. Las panteras, las chitas, 7-8%. Y la evolución del humano se fue a través de invenciones tecnológicas. La domesticación, hemos hablado esta mañana, la invención del arco y la flecha, la irrigación agrícola, edad de los metales, los molinos, el polvo negro, hemos dicho, la máquina de vapor y después los aviones, los plásticos que nos envenenan hoy día
los antibióticos y el problema de la computación y quizás mañana la revolución verde. A la época, hace 10.000 años, estábamos sobre la Tierra algo como 5 millones de habitantes. Hoy en día llegamos a 8 billones. Hay que pensar siempre a estas cifras para imaginar lo que podría ser mañana el futuro. 3 ecosistemas, una gota de agua de mar, miles de microalgas, eucariotes, millones de bacterias y billones de virus. Una gotera de agua de mar. En cualquier parte del mundo conocemos más o menos hoy en día 300.000 especies en el océano. Segundo ecosistema, los suelos, su jardín, en su casa. 2 veces más especies conocidas de los suelos que del global océano. 26% del vivo vive en los suelos, 2,5 toneladas de bacterias per hectárea, 3,5 de microhongos. ¿Quién conoce esto? La evolución de los suelos. Y la agricultura actual intensiva ha matado a la mitad de los suelos del planeta. No son vivos hoy en día. Es una preocupación fundamental. Tercer ecosistema, el intestino de una guagua humana. Una guagua humana naciendo 75% de agua. Agua. ¿Y qué hacemos con el agua hoy en día? La botamos, la gastamos, está increíble, la contaminamos. Y aquí, mira, las bacterias, no hay casi nada en el intestino, y al momento preciso del nacimiento, las bacterias del cuerpo de la mamá entran en la guagua, lo contaminan en el buen sentido. Una guagua humana necesita 2 años para tener sus bacterias, que son de él cada vez. Y aquí hemos hecho una experiencia en Francia entre 2009 y 2013, un tour du monde con un velero, Tara Océano, y volvimos con 600.000 nuevas secuencias de seres vivos de la superficie del océano. Mire aquí, en rojo son genes de la guagua humana, del intestino, en azul, genes de las microalgas del océano, y en gris, aquí todos tenemos un 30% de genes en común con las microalgas. Venimos del mismo mundo, desde el origen de la vida sobre este planeta. ¿Y eso qué es eso? Es su camita esta mañana, en la cama de cada uno aquí. ¿Por qué hemos dormido en esta cama? Cada mañana hay entre 1 y 2 millones de acarianos. Vivimos con ellos. Tenemos más relaciones íntimas con los acarianos que con su polola. Finalmente, para enseñarles que Eric habló de genes, yo hablo de seres que viven en comunidad desde siempre, que no debemos olvidar. Eso es la biodiversidad. No es una lista de camarones, de mariposas o de lo que quieran, de pescaditos. Es esto, que es la humanidad sin el pan, ¿cómo decir eso? Los líquidos aquí, el vino y, por supuesto, también los quesos. Un francés no existe. Sin queso, sin vino y sin pan no existe un francés. Hombre y mujer igual. Es bastante parecido aquí en la tierra chilena, por supuesto. Y la vaca, tomamos la vaca, inventamos su cultivo hace más o menos 10.000 años. Y hoy en día hay más biomasa de vacas sobre la tierra que de biomasa humana, que no es, por supuesto, sin plantear algunos problemas. ¿Cuál es la pregunta de americanos hace 7 años en Nature? Esta biodiversidad se va por causa, por supuesto, de destrucción y de contaminación, de sobreexplotación, de diseminación por todos lados y por el cambio climático. ¿Qué es lo más importante hoy en día? Quizás mañana. Hoy en día, por ejemplo, no conozco ninguna especie en Francia que ha desaparecido culpa el cambio climático. Es la destrucción del vivo en las tierras agrícolas, la deforestación, etcétera, que plantea los problemas. Pero el cambio climático acelera, aumenta los impactos. Un paper aquí reciente de este año en Alemania y Francia, aquí en 12 años, en 15 años hemos perdido 30%
de nuestros paralitos en las zonas agrícolas. Sobre 27 años, 75% de los insectos que volan. ¿Por qué? Si se recuerdan ustedes cuando yendo en auto de Santiago a Chillán, se tenía que pararse 3 veces para limpiar el parabrisas. Ha terminado eso, no volan más. Y si no hay insectos, no hay paralitos, por supuesto, tampoco. Aquí es un paper que hicimos sobre el interés de ver cómo protegemos las especies que son nuestras mascotas, que amamos. El tigre, el elefante, la jirafa, se van. También en la diferencia general. ¿Por qué? Las preguntas son el productivismo en agricultura, el agua que se puede tomar, por supuesto, las pesquerías, la deforestación. He visto aquí, estaba en Angol la semana pasada. Una zona de bosque nativo increíble, se queda el trocito de Nahuel Buta. No hay ningún árbol nativo más. En Coyhaique anoche, también misma cosa. El pino, menos el eucalipto, el pino por todos lados. La biodiversidad que se va, lo dimos. Los productos tóxicos diseminados por todas partes. Y por fin el cambio climático, en aceleración. Hemos visto aquí, he averiguado en Santiago, en 120 años, 1,1 grado más en temperatura en promedio en el aire. Misma cosa en el mar, en Valparaíso, 1,1, 1,2 grados más que en 1860. Bueno, todo eso se arregla del espacio. Hoy en día, con los nuevos medios que tenemos, estamos mirando la evolución del planeta. Por ejemplo, medir muy precisamente el nivel del agua de mar. Durante 5.000 años, el nivel aumentaba de 1 milímetro por año. Aquí, en 18 años, aumentó de 7 centímetros. Depende de los lugares, por supuesto, pero una cosa global. Todo cambia. Hay un cambio global, incluyendo, por supuesto, el cambio climático. No es el único. Aquí un trabajo de las ciencias participativas. Tener con nosotros gente, cualquier persona de la sala aquí, que nos ayuda a tener información, a acumular datos. Y aquí hemos hecho un trabajo con 10.000 personas. 1,5 millones de horas de observación. ¿Qué laboratorio puede hacer esto? Estas ciencias. Hemos visto que en 18 años, publicamos eso hace 4 años, los paralitos han hecho en Europa del Oeste 30 kilómetros al norte y las mariposas 114. Por 1 grado más tendrán que hacer 250 kilómetros. Al norte, en el hemisferio norte, aquí en su tierra, al sur. Relaciones con la salud pública y estas cosas. Aquí he colocado una foto de París durante el periodo de agosto 2003. Una ola de calor en París. 15.000 muertos en París. En rojo son las partes de la ciudad con concreto puro. En azul con parques. 7 a 8 grados de diferencia. En la misma ciudad. Por favor, hay que quedar sus árboles en la ciudad. Es fundamental volver a la naturaleza en ciudades. Aquí un trabajo que hemos hecho también sobre colegas americanos, sobre el impacto del estilo de agricultura sobre el ambiente, incluido sobre el clima. Podrían producir la misma especie, pero según prácticas muy diferentes en términos de impacto. Perfecto. Aquí termino con los límites del humano. Hemos trabajado, es un trabajo japonés, sobre la edad, la longevidad del humano. Aquí está la persona, Jean Calment, que ha vivido 122 años, 4 meses y 17 días. Es conocida la más antigua. Y la actual, el récord actual, una jamaicana que tiene 117 años. Se ve que hoy en día tenemos más y más personas que llegan a 100 años. Pero en términos de longevidad global, nunca nadie ha adelantado la Jean Calment del sur de Francia. ¿Podremos en el futuro? No sé. Mire el trabajo que publicamos hace un par de años.
Aquí he colocado un trabajo que hicimos sobre la longevidad, el número de humanos sobre el planeta y el costo energético. Cada vez que gente vive 100 años, 110, eso cuesta mucho, mucho en energía. Calentarles durante el invierno, refrescarles durante el verano, etcétera, etcétera, etcétera. Y hice una cosa terrible, calculé el costo energético de Jean Calment. No hay la energía sobre el planeta para llevar cada humano 8 billones a 122 años, 3 meses y 17 días. Y pensamos nosotros que a terma vamos quizás a ver disminuir la longevidad. Pero el problema no es de vivir más, como un tiempo más largo, es de vivir en buena salud, en buen estado. Es mucho más importante y fundamental que de vivir en valor absoluto a más de 120 años. Termino con un paper que publicamos el año pasado. ¿Tenemos o no límites al Homo sapiens actualmente? En términos de longevidad, altura, la talla, el tamaño. Hoy en día hemos medido todos los humanos actuales, más o menos. Los más altos son los holandeses, el promedio de la población. Eso hemos ganado 15 centímetros en 120 años. Eso se paró en 2008, terminado. No ganamos más 1 milímetro al año como era el caso antes, o algunos milímetros. No más altos. En longevidad es claro. Aquí, tampoco. Se ve bien Jean Calment sobre el dibujo aquí, especial, que se murió hace 11 años. No, las mujeres claramente viven un tiempo más largo que los hombres. En Francia el promedio hoy en día 84 para las mujeres, 78 para los hombres. Y eso pide bastante cosas interesantes. Y aquí he colocado los récords. Los 10 mejores rendimientos anuales en 3 deportes, el 800 metros, la carrera, el salto alto y el lanzamiento del peso de la bala. Es interesante porque que se ve finalmente que estamos todos a sistemas de asintotis. La cosa la más divertida e interesante en mujeres es que hoy en día en el lanzamiento del peso, del pal, ningún mujer hoy en día lanza el peso a la misma distancia que las mujeres de Alemania del Este en 1986. ¿Qué pasaba en la época? Drogas, por supuesto. Recibían metiltestosterona desde los principios. Para concluir, termino con Edgar Morin, que es nuestro maestro a todos, un filósofo francés, que decía finalmente, la Tierra es como un planeta que sería un avión, con 4 motores. Ciencia, tecnología, economía y beneficio. Ok, y cada uno de estos motores puede ser muy útil a la humanidad o muy malo. Depende de su uso, por supuesto. ¿Y qué dice Edgar? Dice que hemos escuchado todo lo que digamos esta mañana. El futuro está preocupante. Algunos dicen catastrófico. No iré hasta este nivel, pero es interesante de imaginar que finalmente tenemos que cambiar. ¿Y qué hacemos juntos hoy en día acá, en esta sala? Estamos tratando en comunión de evitar que este probable va a ocurrir en el futuro finalmente. Y podemos evitar este probable cambiando nuestra actividad y nuestra manera de pensar. Y Edgar decía, necesitamos una metamorfosis, una conciencia humanitaria, planetaria, por favor. Pensando a los demás extremadamente pobres en India, en Etiopía o en cualquier otro país, por supuesto. Y Edgar decía, somos Homo faber, tengo aquí una camisa, esta máquina funciona bien. Homo demos, muy a menudo, y Homo sapiens, no todavía. Y termino sobre mi libélula preferida, que sabe hacer cosas increíbles. La usamos hoy en día por la bioinspiración, el biomimetismo. Vola a 100 kilómetros por hora, con 2 watts. Puede ver a 360 grados, 300 imágenes por minuto. Muy poca energía, rendimientos increíbles.
con muy poca energía. ¿Qué hacemos? Contaminamos los estanques donde viven los ríos y todo, en lugar de tratar de entender por qué ellas pueden hacer eso. Es este problema de la arrogancia del humano que no le permite. Y para terminar, lo que digo aquí, ¿cuáles son las ventajas del vivo finalmente? Él innova desde los principios de la vida. Cada día el vivo innova. El vivo innova con una increíble economía de energía, lo hace con muy parsimonia de energía. El vivo nunca produce una sustancia que no hace degradar, nunca, como lo hacen los humanos. Cada vez el vivo tiene un comprador para sus desechos finalmente. Esta innovación se puede utilizar todos los seres vivos benefician de esta innovación. Hay que pensar en la economía humana en comparación. La naturaleza siempre optimiza, nunca maximiza, como queremos nosotros hacerlo en la economía humana actual. ¿Qué quiere decir esto? Es mi conclusión. Detener esta economía estúpida, suicidaria, que consiste a hacer beneficios sobre la destrucción o la sobreexplotación de la naturaleza. Pienso que está posible. Si no, iremos a esto. Y mi conclusión será, volviendo finalmente a la frase del principio, ¿qué queremos volvernos? ¿Qué especie el humano puede imaginar en el futuro? Para mí pasa por dos cosas. Una especie humana Homo sapiens, mucho más respetuosa de la naturaleza y de los demás, quiero decir, los seres vivos no humanos. Gracias por su atención.